¿Cómo les va? Sí, bien, todo bien. ¿Cómo le va con Hola, la lluvia? Hola, hola Dani. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Hola al resto de los chiquillos y chiquillas. Felipe, Ignacio. Ah, Ignacio, ¿estás por ahí? ¿El Ignacio empieza contigo hoy día o no? Sí, Técnicamente. Ya. sí. ¿Qué hice? Ah, ¿qué hice? Me hiciste anfitrión. Sí, algo hice, no sé qué Espérate. apreté. Ay, Que parece que abrí la sala y no me di cuenta. sí, abriste la sala. Sí. Pero te van a La voy a, aparecer ahí. la voy a cerrar. Ya, ok. Ahí sí. Y... oh, dice que se van a cerrar en un minuto más. Hay un que dice cerrar ahora, ¿No me sale? ¿no? Ah, bueno. No sé. 20 segundos. Creo que soy el mismo. Bueno, ¿o no? Hola, profe. Profes, Hola, Hola, ¿cómo están? bien, ¿y tú, Nico? hola. Qué La bueno. Victoria, entonces el Ignacio, el Joaco, Nicolás, Cristóbal Fernández. Ah, calambre. Y Amate, Agustín Pacheco y Nevenka. Hola, profe. Hola, Hola. me voy al tiro. ¿Cómo está, profe? ¿Bien? ¿Mejor? Bien. Sí, ¿Cómo mejor el está? estómago. A mí igual, pero porque comí chocolate estoy mal. Ah, Oye, profe, a mí yo soy como alérgico al chocolate, como y me empieza a doler la guata mucho, así como por días. Horrible. oh, deberías hacerte ver. Hola, profe. Leo Landa. Hola. Era Orlando. Sí, güey. Ay, y acá estamos esperando al ¿Me han Ramsés. pasado los Es dolores como de un cabeza, dálmata, profe. profe? No soy un dálmata, soy una vaquita. Ah, sí, bueno. Profe, ¿me han pasado los dolores de cabeza? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. No he vuelto a tener, menos mal. Estaba chata de esos dolores. Así que estoy Qué contenta por lindo. eso. Bueno, pues. ¿Por qué Profe, estás con qué te pasaba? ¿Estás con dolor de cabeza? un mensajito. Antes, tú me tomé una semana, de hecho. Oh, Eh, Creo que esa semana que tú tuviste que tomar el curso, esa fue. ya. Y después como se volvió a presentar, pero siempre era como posterior a mis días de trabajo. Ya. Entonces era como estrés nomás, estar mucho Sí, rato frente al computador. Igual yo creo que después de esto todos vamos a tener que cambiar lentes, porque yo creo que claramente se sí. debe haber agudizado el problema visual.
con tanta luz azul. ¿Ya le damos nomás? Ya, ahí alguien más llegó. Ah, ese soy yo. Y falta la Florencia. Sí, falta la flor. Ya, ahí nos vemos. Hola. Bye. Chao. Oh, ahora sí. Yo la había puesto a grabar y no me he caído. Igual tengo que revisar después porque a veces pasa que no me aparece el icono grabando, pero sí graba. Entonces no sé si realmente lo haya estado grabando esta parte. Porque yo al comenzar la clase le puse a grabar. Ah, ya, ok. Pero eso. Ya, gracias. Ya, entonces con esto escribimos la fórmula general, ya, para cualquier sucesión aritmética, y con esa formulita que está ahí, uno puede calcular cuál es la diferencia entre dos términos. Entre, por ejemplo, el A sub 1 y el A sub 2, basta simplemente con restar, simplemente. Con esto encontramos que la diferencia es A sub n más 1 más, perdón, menos A sub n. ¿Ya? No es complicado. Se ve, así escrito con números es... o sea, con este tipo de letras también puede ser complicado. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente sucesión. 6, 12, 18, 24, 36. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuánto mide, cuánto vale la diferencia? ¿Cuánto vale D? Ah, perdón, me equivoqué. El último es 30. Ahí sí. 6. 6. Simplemente hay que restar. ¿Dónde está el resto de la clase? Lo responde Felipe nomás. Entonces la diferencia es simplemente C. Restamos dos números consecutivos, así de sencillo. Por ejemplo, ese es el A sub 5, ¿ya? Y ese de ahí es A sub 4. Si restamos A5 menos A sub 4, ya me va a dar la diferencia que es 6. ¿Ya? Eso es una proyección aritmética. Como dato, si la diferencia entre dos términos consecutivos no es constante, o sea, no siempre, en este ejemplo, no siempre fuera 6, en toda la sucesión, entonces la sucesión no es aritmética. ¿Ya? Así de sencillo. Ah, profe, ¿por qué no es constante? En el caso que no fuera constante, ahora si tú te fijas, por ejemplo, en el ejercicio, en el ejemplo que les coloqué ahí, Ese sí es. la diferencia entre esos dos es 6. La 6. diferencia entre estos dos es 6. La diferencia entre estos dos es 6 y entre estos dos también es 6. Siempre es 6. Es constante. Ah, ya. Es aritmética, por lo tanto. ¿Ya? Si no fuera constante, no es aritmética. Por ejemplo, el siguiente término te da 8, 10, 1000, el que sea. ¿Ya? A eso se refiere. Poca.
Parte 3. Existen también sucesiones crecientes y decrecientes. Entonces, en el primer caso, para la sucesión creciente, ya es cuando cada término es mayor que el anterior. Ya, así es sencillo. Y en general se puede expresar escribiendo, por ejemplo, que el siguiente término, a sub n más 1, es mayor que el anterior, o sea que el a sub n. Ya, esa es una sucesión creciente. Y así sucesivamente hasta el infinito. Ya, también otra manera de saber si es creciente cuando la diferencia es positiva, o sea, es mayor que 0. Esas dos condiciones se van a dar para que la sucesión sea creciente. Por el contrario, va a ser decreciente cuando cada término es menor que el anterior. O sea que podemos escribir ahora al revés, que a sub n más 1 va a ser menor que el término a sub n. También se puede definir o también se puede saber si si una sucesión es decreciente calculando la distancia, en el caso de ser una sucesión aritmética, ya en este caso la diferencia o la distancia es menor que 0 o es negativa. ¿Ya? En ambos casos se puede averiguar. Como por ejemplo, la sucesión de los números pares, ya la que vimos recién, 2, 4, 6, 8, es una sucesión creciente, ¿ya? Porque cada vez los números siguientes son mayores que el anterior, ¿ya? El 2 es menor que el 4, o el 4 es menor que el 2, ¿ya? Lo mismo, el 4 es menor que el 6 es menor que el 8, y la diferencia que existe entre estos números es 2. Es una sucesión creciente. O podemos tener una sucesión decreciente, en este caso la sucesión de los números pares, pero negativos. ¿Ya? Por ejemplo, el menos 2 es mayor que el menos 4, es mayor que el menos 6, es mayor que el menos 8. Y la ¿Profe? diferencia, ¿sí? Usted cuando definió sucesiones aritméticas dijo que es cuando se le va sumando un término al que venía y si se le va Exactamente. restando también es aritmética. Exactamente, sí. Siempre y También. cuando, sí, siempre y cuando la diferencia sea constante. En este caso, la diferencia es menos 2. Para cualquiera de las dos Ok. es completamente válido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para formar el segundo término, bueno, si definimos a este primer término como a sub 1, a este a sub 2, a sub 3 y a sub 4, ¿ya? Para formar el a sub 2, el a sub 2 tiene que ser igual al a sub 1 más la diferencia. Entonces, el a sub 1 es menos 2 más la diferencia, que en este caso es menos 2. Y eso da como resultado que el a sub 2 es igual a menos 4. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por eso también está aritmética.
Ah, profe, ya capté. Si no es difícil. Sí. Ah, me repetía. Bien, vamos a la parte 4 de este trabajo. Términos generales. Estamos partiendo de lo más sencillo. Obviamente de a poquito van a ir saliendo un poco de complicaciones en el camino. Entonces, se puede calcular cualquier término de la sucesión mediante una fórmula. Siempre hay fórmula en matemática, para todo. Esa fórmula se puede, en el fondo, bueno, pues puede llamarse fórmula o término general, es sinónimo. Esta fórmula se obtiene a partir del primer elemento y de la diferencia. O sea, para poder conocer cualquier término en una sucesión, ya yo necesito conocer el primer elemento, simplemente el primer valor, y la diferencia que hay en la sucesión. Ya, en el caso, obviamente, de la sucesión aritmética, en la que estamos viendo ahora. Ya, y la formulita se puede escribir como a sub n es igual al primer elemento a sub 1 más la distancia multiplicado, o la diferencia, mejor dicho, n menos 1. Donde el n va a corresponder al elemento que yo quiero encontrar. N 100, el elemento en la posición 100, por ejemplo. Ese corresponde al n. Esa es la fórmula. Vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, quiero calcular el elemento 15, ya el n igual 15, de la sucesión de los números pares. Entonces, sé que en los números pares, el primer elemento, elemento 15 de los números pares. Ya. Entonces le decía, sé que en los números pares, el primer elemento, el a sub 1, es igual a 2, y que la diferencia también es 2 en los números pares. Así que si colocamos estos numeritos o estos valores en la fórmula arriba, va a quedar que el a sub 15, o sea, el elemento 15, va a ser igual al primer término, al 2, más la diferencia, que es 2 multiplicado por n, que en este caso es 15, menos 1. Resolvemos. El elemento 15 es igual a 2 más 2 por 14, porque 15 menos 1 es 14, y 2 por 14 es 28, y 28 más 2, eso le va a dar 30. Bueno, esto es una fórmula, basta simplemente con multiplicar 2 por 15 y llegamos exactamente al mismo término, ¿ya? Al 30, ¿ya? Pero eso sería, eso solamente serviría para ese tipo de sucesión, para la de los números pares, ¿ya? Esto es general, para cualquier sucesión, bueno, lo vamos a tratar de aplicar a cualquier sucesión, ¿ya? Aritmética, donde no necesariamente la diferencia siempre va a ser 2, puede ser 3, 4, 5, 10, 20, 15, el valor que sea de diferencia, ¿ya?
Sección 5. Suma de n términos. Y aquí ya nos estamos acercando de a poquito a lo que... a las cosas que habíamos visto en las clases anteriores. Para sumar n términos hay dos fórmulas también. La primera fórmula de esta, para hacer la suma de n términos, conociendo el primer término y el término enésimo, o sea, podría ser el último, el enésimo término ya de la sucesión, Profe, una pregunta, ¿pueden haber así como términos infinitos? sí, pues sí lo hay. En este caso, ¿no? O sea, tú puedes, lo que pasa es que, mira, más o menos para mostrarte hacia dónde va esto, ya, partimos definiendo los términos, la sucesión. Ahora estamos definiendo las sumas. Y ahora yo quiero en algún momento poder decirles, sumemos infinitos términos. Ya, para allá lo estoy dirigiendo, para poder sumar infinitos términos. Y la gracia es que si uno suma infinitos términos, el resultado, uno podría decir, bueno, si sumo infinitos términos, el resultado va a ser infinito. Podría decir, o sea, si sumo una cachada de números, un montón de números, el resultado va a ser un número más grande. Bueno, hay veces en que ocurre en que no es así. Que si yo sumo infinitos términos, el resultado va a ser un número entero. Por ejemplo, 1, 2, 3. Así es simple, en seco. ¿Ya? Y esa es la gracia de estudiar esto, ¿ya? De conocer el límite, porque hoy nuevamente estamos llegando, o lo estoy orientando, a que lleguemos a esta parte de qué pasa en el límite si los valores de una sucesión son infinitos. El n es infinito. ¿Qué pasa en el límite? Entonces, la otra vez hablamos de la convergencia y la divergencia. Entonces, en general, una suma de infinitos términos puede converger a un número. 1, 2, 3, 5, ¿ya? Pero también puede diverger. Y cuando diverge, o significa, esto también lo vamos a ver en más detalle, o eso significa que no encuentra un número como un resultado. Sigue siendo infinito. Por más que le vaya sumando términos, el resultado va a seguir siendo infinito. ¿Ya? Pero puede existir el caso contrario, de que si le sumo infinitos términos, el resultado va a parar en un número. Eso significa que converge. ¿Ya? Entonces, para sumar n términos, ¿ya? De una sucesión, ¿ya? Necesitamos conocer el primer término y el enésimo término de esta sucesión. Podemos calcular la suma de los n primeros términos. La suma de los n primeros términos con la fórmula entonces la formulita es, ahora, la S corresponde a la suma. ¿Ya? La suma de los términos, o de la suma de n términos, se puede expresar como n multiplicado por A1 más
a sub n, o sea, el enésimo término, partido por 2. Ejemplo. Calculemos la suma de los 100 primeros términos de los números impares. El término general de los números impares ya se puede escribir como 2n menos 1. Ese es el término general, ya para cualquier número impar. Por lo tanto, ¿cuánto vale el A1 y cuánto vale el A100? Quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuánto vale el A1? 1, ¿no? 1, por supuesto. ¿Y el A100? 100 no seguiría siendo 1. 100 es par. Sí, pero sí. yo quiero que me digan, en este caso, recuerden que los A son las posiciones de los números, ¿ya? Pero no significa que sea el número. Yo le estoy preguntando, el primer elemento, ¿ya? Del número par, el A sub 1 es el 1, en la posición 1. Ahora yo quiero que me digan, ¿cuál es el elemento en la posición 100 de los números pares? 99. No, no es 99. Podría haber sido, pero no, no es 99. El gato salía a acostar en el teclado. Sí. Bueno, para calcularlo, 50, ¿no? para calcularlo basta con Tampoco. reemplazar el 100 en la fórmula que está anterior, con la fórmula del término general. Ya, esto que está aquí es para encontrar cualquier término. Por eso se llama término general. Ya, y si lo reemplazo el 100 dentro de esa fórmula, ¿cuánto me va a dar? 199. 199, por ahí sí. Bien, ese es esos son los 100 primeros números impares. Ahora yo los quiero sumar. Podría ser 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 hasta llegar a 199. Ya, pero es una tarea súper tediosa y fome. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Aplicar la fórmula. La formulita que está ahí arriba. Así que la suma Sn, dimos que la fórmula es n por A1 más A sub n partido por 2. Reemplazamos la suma de los 100 primeros números, ya por eso S sub 100, la suma de los 100 primeros números impares es igual a 100 por 1 más 199, todo eso partido por 2. Así que la suma de los 100 primeros es igual a 100 por 200 partido por 2. Y 100 por 200 serían 20.000.
Y si lo divido por 2, es 10.000. ¿Está bien esto? Estoy pensando si me da o no. Supuestamente está bien. La fórmula sí, pero estoy pensando si numéricamente me da, si voy sumando los números del el 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta llegar al elemento 100 que me dé 10.000. Donde voy al 31 y voy en 256. Pero no voy a llegar a... No voy, creo que solamente llegar cercano. Más 35, más Igual lo 35, estoy más haciendo. 39, más 41, más 43, más 45, más 47, más 49, más 51, más 53, más 55, más 57, más 59. Podría ser, porque voy en el 57 y ya voy en 900. Y después vienen puros términos grandes. Más 61, más 63, más 65, más 67, más 69, más 71, más 73, más 75, más 79, más 81, más 83, más 85, más... Sí, yo creo que sí. Porque ya voy en el Sí. 80 voy en el 85 y va en 2331. Y me faltan todos los números del todavía hasta llegar al 199. Así que sí, le creo la fórmula. Lo pueden comprobar si quieren, pero no lo voy a terminar, no lo voy a seguir Profe, haciendo. yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo. Ya. Bien, por mientras. Bueno, como le había escrito, hay dos fórmulas. Esta es la primera fórmula, ya para sumar los términos de una sucesión, siempre y cuando recuerden que la distancia sea, la diferencia sea igual. Vamos a la segunda fórmula. También podemos calcular la suma de los n primeros términos a partir del primero y de la diferencia con la fórmula. Ahí faltó la coma. A partir de primero y la diferencia, coma, con la siguiente fórmula. Dos puntitos. Y la fórmula para este caso es la siguiente, que la suma de la sucesión para los n primeros términos es igual a n por a1 más la diferencia por n por n menos 1, todo eso dividido de 2.
¿Y qué número va ahí, Felipe? No, sí da. Iba en Ah, el ya. 199. Ah, ya. Ya, esa es la siguiente fórmula. Conociendo. Profe, ¿Sí, Amparo? antes de que empiece con ese ejemplo, Ya. por qué les dio que A100 era 199? ¿Cómo sacaron eso? Ah, con el término general. Para los números impares, cualquier número impar se puede escribir de esa manera. ¿Y no Ya da lo estoy marcando. 198? No, porque el número 100 es el 2 por n. Son 100 términos, ese es el n. 100. 2 por 100 Ah, es 200 y menos 1 es 199. ya, me confundí. ¿Ya? Listo. Y eso es el término general para los números pares es 2 por n. El término general para los números impares es 2 por n menos 1. Bien, podemos entonces, el mismo ejemplo, ya ahora ocupando la fórmula para sumar para los números impares, eh, déjeme cambiar el color, sumemos los 100 primeros números impares. Entonces, necesito conocer el primero y la diferencia. ¿Y cuántos quiero sumar? Si quiero sumar 100, si quiero sumar 1000 o 10.000, lo que yo quiera. Por lo tanto, el primer término, la sub 1 es 1. ¿Cuál es la diferencia entre el siguiente impar? ¿Cuánto es? 2. 2. Y el n, en este caso, es igual a 100. Ahora, estos números que están ahí, los reemplazamos en la fórmula que está arriba, que Sn es igual a n por A1, me pido la fórmula de nuevo, más d por n por n menos 1, todo eso partido por 2. Así que la suma de los primeros 100 es igual a 100 por A sub 1, que la sub 1 vale 1, más la diferencia que es 2 por 2 por 1 por el n menos 1. O sea que sería, perdón, aquí me equivoqué. Es 2 por n. 2 por n sería 2 por 100 por n menos 1, que sería 100 menos 1. Todo eso está dividido por 2. Esto me va a dar 100 más 2 por 100 por 99. Todo esto está dividido de 2. Puedo simplificar los dos aquí, de hecho. Si simplifico los dos, me va a quedar que la suma de los primeros 100 es igual a 100 más 100 por 99. Así que la suma es igual a 100 más 100 por 99. Créanme que es 9.900. Y si lo sumo, eso me va a dar 10.000. ¿Ya? Entonces con las dos formulitas llegamos exactamente al mismo resultado. No hay duda entonces de que está bien, de que la suma de estos términos es la suma de los 100 primeros términos es este valor 10.000. Entonces,
Y lo voy a dejar simplemente como, hasta la coma, como pregunta. Y lo que mencionaba adelante, ¿cómo sería una suma de 1 millón de términos? O si cada vez aumentamos este valor hasta que sea tan grande como el infinito. Aquí falta un cero. Ya, entonces, eso es como lo que dejo planteado. Y es lo que también vamos a estudiar. Después de estudiar sucesiones, la idea es esto extenderlo a cada vez hago una muestra, sumo una muestra de términos mucho más grande. Tan grande como aparece escrito ahí, como el infinito. Ya, escribir lo que queremos escribir, ya, en el fondo es el límite cuando el n tiende a ser infinito de, por ejemplo, la suma de la sucesión. La pregunta es, ¿a cuánto va a dar ese? ¿Cuánto va a dar ese valor? Ya, eso es lo que nosotros queremos estudiar. Así como adelantándole un poco. Para allá vamos. ¿Se entiende la idea de lo que queremos lograr? El objetivo de es sumar, obtener la suma de infinitos términos de una sucesión. Y se entiende que aplicando el límite, uno quiera buscar cuánto es ese valor cuando sean n términos, cuando sean infinitos términos. ¿Se entiende esa parte? Les pregunto. De nuevo. Más o menos, la verdad, más o menos. Ya. ¿Qué es lo bueno, qué es lo que no entiendes muy bien, Felipe? ¿Qué es lo que te complica? A ver, es difícil de explicarme así, pero igual, a ver, haga como un mini repaso de todo y ahí ver si Ya. ando bien. Bueno, ahora lo que simplemente hicimos, les mostré lo que es una sucesión, las más sencillas, que son la de los pares Sí. y la de los números impares. Ya, calculamos la suma de 100 términos. Podemos hacer el mismo Sí. ejercicio para calcular 1000, para calcular 10.000, para calcular 100.000 términos y nos va a dar un número. ¿Ya? Y cada vez podemos hacer la muestra de términos cada vez más grande todavía. La pregunta es que si sumo infinitos términos, ¿vamos a encontrar un número fijo real? ¿Vamos a encontrar un valor, así como los valores que encontramos recién, que sumar 100 términos 10.000, que sumar 1000 términos sea a lo mejor 1.000 millones? Y si sigo sumando números más grandes, ¿vamos a seguir encontrando cada vez números más grandes? ¿O vamos a encontrar que prácticamente van a ser infinitos esos números grandes? Van a ser tan grandes que son infinitos. Ujú. ¿Ya? Bueno, Sí. Bueno, vamos a seguir dándole vuelta a esto, ya porque de a poquito quiero como introducir el tema de lo que estamos mencionando. Estamos en la hora. La próxima clase, el jueves, vamos a hacer ejercicios de esto, de las sucesiones, de los que vimos ahora. Y eso, pues. Ya la próximo jueves, ejercicios son bastante sencillos. Bueno, los voy a subir aquí hoy día para que la puedan descargar y para que vayamos haciendo los mismos ejercicios que aparecen acá en el material de las sucesiones. ¿Ya? Poco profesor. Profe, Sí. la próxima, es que creo que le debo todas las guías, pero no sé cuáles se hacen. Entonces, la próxima clase me puede decir cuáles se hacen y cuáles debo para hacerla.
Sí, por supuesto. Bueno, en principio todas las guías se hacen, solo es que yo no le he dicho cuándo la entreguen, ¿ya? Es la única diferencia. Pero todas las guías se hacen, Ya. ¿ya? Y yo les dije en una clase que a lo menos, si quieren entregar las guías, a lo menos las guías tienen que estar resueltas en un 80%. Entiendo que hay ejercicios que a lo mejor no van a poder nunca hacer, o que son muy difíciles, o que es más complejo. Por eso dejo ese 20%, que puede ser, no sé, pues si en una guía tiene 10 ejercicios, van a entregar 8 ejercicios, y van a poder optar a sacarse un 7. ¿Ya? Por eso les dejo esa como ventanita de opción, ¿ya? Porque hay algunos ejercicios más difíciles que otros, ¿ya? Siempre ha sido así. Eh, ya, esa es la idea, ¿ya? Pero hay material, sí, hay un quiz, el quiz 2 no me lo entregaste, tu Amparo. No, Pero sí, es que me perdí sí, y no he entregado nada y no sé nada de materia tampoco, pero vamos a intentar entregar las cosas. ya. Sí, bueno, ahí de a poquito nos poniendo el día. La idea es, bueno, en la próxima semana, otra cosa, el material de las clases ya está subido al aula, por si alguna vez quieren revisarlo de nuevo, de las clases que vimos, porque recuerden, el próximo martes vamos a hacer un quiz. Bien, el quiz va a entrar estos problemas de la introducción al límite, ya el problema de la tangente, el problema de la velocidad, ya, y las sucesiones. Ya no vamos a hablar, no va a entrar el problema de la paradoja de Aquiles. Lo vamos a dejar zanjado el próximo jueves de todas maneras, después de que hagamos los ejercicios. Y antes que se vayan, Daniela Bernal no vino, el Sebastián Cruz sí lo vi, el Ignacio Cruz no está ahora acá, la Florencia no vino, el Felipe sí vino, el Amparo, el Bruno Jalil también lo vi, a la Nevenka también la vi, y el Diego Bustos no estaba, todo el resto sí estaba. Ya chicos, nos vemos entonces. Hay un chat. ¿Quién Chao, es? Chau, profe. profe. Chao, nos vemos. Chau. Bruno, tú pareces. No, solamente el Amparo me dio un puro quiz, por si acaso. Nos vemos. Chao. Chau.